El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan el programa el día de hoy. En el capítulo estaremos hablando sobre el servicio y para eso invitamos a la pastora Ho Hyuk. Muchas gracias, pastora, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes, sí. Gracias por considerarme, por invitar en verdad a estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, la pastora Ho, por si alguien no la conoce, bueno, usted es pastora del Ministerio Internacional Cambio. De hecho, hace no mucho tiempo vino su esposo, estuvo compartiendo también del ministerio acá, el pastor Eric Riveros. Que él es el conocido. No, pero usted también va a algunos seminarios, ahí la he visto sí, bien, gracias así que gracias a Dios. Así que bueno, hoy día vamos a estar hablando de un tema que es muy importante, que es el tema del servicio. Así es. Pastora, mire, me gustaría partir por la parte de que efectivamente en la iglesia, y por qué estamos hablando de este tema, es muy importante el servicio en particular, pero hay una de las cosas que hemos visto que de repente, no sé, ha bajado un poco el tema de las personas que están sirviendo. Puede ser también que puede estar pasando de que también en la sociedad o la misma televisión está impulsando mucho a pensar en uno mismo y ya no pensar tanto en el otro. Pero me gustaría que usted nos hablara de lo que Jesús habló sobre el servicio. ¿Sabes que ahora se me venía a la memoria, antes de que responderte así de llano a la pregunta, que claramente hoy día falta mucho el servicio? Sí. No sé si les pasa, cuando éramos chicos había un montón de gente que quería servir. Así es. Y que lo hacía por amor al arte. Sí. No había que darle un sueldo, no había que darle un puesto ni un título, y hoy es muy difícil encontrar gente que quiera servir así, que venga con su instrumento, que venga con sus cosas y ponga a toda disposición de la iglesia, ponga a disposición del Señor sus cosas, y sin importarle la ganancia que va a obtener de esto, sino lo que es el servicio. Y cuando pienso en eso siempre me pregunto, Señor, ¿cuál es la forma que tú quieres que sirvamos? Claro. Y para mí, bueno, llevo de 15 años sirviendo en la iglesia, trabajando con el servicio. Partimos con mi esposo trabajando con el servicio y siempre serví. Entonces, para mí, como mi eslogan es Marcos 10:45, donde Dios le habla de que Él vino a servir, claro, antes de ser servido. Entonces, si pensamos eso, si Él, siendo Hijo de Dios, siendo Rey de Reyes, vino primero a servir antes que ser servido, ¿cuál debería ser nuestra forma? Es como Él lo hizo, que no le importó dejar todo, sino que rindió todo ante nosotros para servir. Así es tan importante y efectivamente es una preocupación. Creo que efectivamente en algunos ministerios de repente estamos ayudando y con los mismos discipulados explicando en qué consta el servicio, claro, pero si de repente a veces no lo entendemos bien, entonces claro, a veces no sé, no terminamos una tarea o nos comprometimos y no llegamos. Entonces por eso es importante que lo revisemos. Bueno, de hecho en Filipenses 2:7 habla de que, bueno, Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Me gustaría, pastora, que nos explicara en qué consiste la palabra siervo. Bueno, el original, el griego, es doulos y el significado es esclavo. Ahora, para entender bien qué es lo que es esclavo, primero debemos entender lo que es el servicio. El servicio viene del latín, que es servitium, y esto es la actividad y consecuencia de servir, pero además de servir y estar dispuesto a disposición de otro. Entonces, si entendemos que debemos estar primero a disposición de otro, es como lo hizo Jesús, que claro, vino a estar a disposición de Dios, ¿cierto? Y negó toda su voluntad a la voluntad de Dios para ser un esclavo, porque nosotros creemos que el servicio es un trabajo, el trabajo mayor que podemos tener, pero en verdad lo que es el origen de la palabra es ser esclavo. ¿Cómo se vivía en el Antiguo Testamento o la antigüedad o el origen de esto? Es que nosotros éramos esclavos, las personas eran esclavos y tenían que trabajar, por ejemplo, si no tenían dinero para pagar una tarea, servían por 6 años a la persona o a su amo en ese tiempo para poder pagarle lo que se les debía. Claro. Entonces se transformaban en esclavos de esta persona por 6 años. ¿Qué pasaba cuando terminaban ese trabajo?
Podías decir, listo, aquí está, me voy, terminé mi labor, mi servicio, y me voy, dejo de ser tu esclavo. O podían rendirse a ser esclavos por amor, si les habían ido bien, o si tenían un buen patrón. Decían, quiero seguir contigo, me conviene estar aquí, pero hoy día quiero servirte por amor. Y cuando se volvían esclavos por amor, se les marcaba, no sé si ustedes saben eso, se les marcaba en la oreja, entonces se sabía que ese ya no era un esclavo, que solo prestaba un servicio, sino que era un esclavo por amor. Y creo que es la forma en la que hoy Dios quiere que seamos, y es lo que dice, ¿cuál es mi siervo? Un siervo que sirve, pero que sirve por amor. Qué increíble. Efectivamente es tan importante porque, claro, uno de repente no entiende bien a qué se refiere el servicio, pero es increíble, viene ya de la palabra directamente esclavo, pero como usted bien explicaba, en algún momento podía uno pagar una deuda trabajando 6 años como esclavo, pero después podía tomar la decisión de seguir ahí. Y qué lindo, porque es algo así, nosotros al final somos esclavos que amamos al Señor y que estamos ahí al servicio del Señor. Y lo servimos por amor. Y lo seguimos ahí por sirviendo amor. En la iglesia, primero que todo, por amor. Así es. Y bueno, también está el pasaje bíblico, en Mateo 20, 25, 27, por tiempo a lo mejor no lo voy a leer, pero es el que habla un poco de cuando una persona quiere llegar a hacerse grande, ¿ya? ¿Nos podría comentar al respecto? Estamos en un tiempo en el que ser jefes, en el que estar arriba, en el que tener un mayor puesto es lo que nos da el éxito. Entonces la gente quiere hoy día solo buscar los lugares donde se ve. Pero Jesús hace mención aquí que dice que el que quiere ser mayor entre ustedes, ¿qué debía hacer? Primero servir. Así es. Entonces, contrario a lo que nos dice el mundo, Dios nos dice que debemos primero aprender a servir. Si usted sirve bien, seguro que el Señor lo va a llevar a otro lugar. Pero lo que Él hizo vino a ser servido, sin importar lo que lo vieran, sin importar qué dijeran de él en ese tiempo, solamente importando de que su servicio tenía que ver con que iba a impactar a la gente. Y es lo que hoy día deberíamos hacer. Que es increíble porque cómo es el cambio de mentalidad, porque efectivamente cuando nos enseñan a veces, incluso en alguna escuela de negocio, aunque algunos entienden el tema de la importancia de estar al servicio de las personas, pero en algunas escuelas todavía enseñan, cuando a alguien le están enseñando sobre liderazgo, el tema de la importancia, algunos comportamientos, pero a veces no se habla tanto del tema del servicio. Y efectivamente Jesús enseñaba que una de las formas de llegar a ser grande es primero servir a otros. Entonces es súper lindo lo que el Señor nos enseña. O sea, si queremos ser grandes, primero sirvamos. Jesús siempre rompió con todo. Así Él rompe es. y da todo vuelta para hacerlo diferente. Así es. Y pastora, me gustaría que habláramos sobre cuáles serían los motivos correctos de una persona para servir. Yo creo que lo primero que debería haber en nosotros para servir es entender que debemos ser agradecidos. O sea, el primer motivo es la gratitud. Gratitud a Dios que lo dio todo por nosotros, que vino, que cambió nuestra vida, nuestra eternidad, seguramente cambió lo que traíamos de antes y la gratitud de por todo lo que Él ha hecho en nosotros debería ser el primer motivo en las iglesias y fuera de las iglesias por el que deberíamos servir. Y el segundo es por amor. O sea, Él lo hizo todo por nosotros. Dio a su Hijo, murió por nosotros, no se negó y lo hizo. Entonces, como se hacía en la antigüedad, deberíamos ser esclavos o servidores por amor a Jesús. Otra de las cosas por las que creo que deberíamos servir, creo que es la mayor forma de aprender en la iglesia. Le digo a los chicos, a los hermanos, que la mejor forma de aprender a estar en cualquier ministerio es pasar primero por el servicio. Si usted sabe servir bien un vaso de agua, si usted sabe barrer bien su iglesia, si usted sabe tratar bien a los hermanos, si usted acomoda, si usted ordena, si usted limpia, todo lo demás lo va a hacer bien. Pero si sabe primero lo que es el servicio, es lo que deberíamos todos hacer. Así es. Entonces, qué importante, efectivamente, también como hablábamos delante en la pregunta anterior, que lo importante del amor, que nosotros sirvamos por amor y también por gratitud al Señor. Pero también me gustaría hablar de lo importante de repente de entender uno por qué sirve, porque muchas veces que nos pasan dificultades y nos ha pasado muchas veces a uno mismo, o cuando uno era más pequeño, menos maduro, que de repente estaba haciendo una actividad y no resulta como uno quiere y uno a veces se molesta. ¿Qué piensa de eso, pastora? Creo que el corazón habla y deberíamos, como en la interna siempre, llegar a nuestras casas, preguntarnos por qué estoy haciendo esto, cuál es mi motivo por el que sirvo, cuál es mi motivo por el que estoy en este lugar, por el que llevo el vaso, por el que abro la puerta.
y luego de eso ver lo que hay en nuestro corazón. Muchas de nuestras actitudes, de nuestras envidias, de nuestras inseguridades, hablan de lo que hay en nuestro corazón y del por qué sirvo. Queremos servir porque queremos que a lo mejor el pastor vea que lo estamos haciendo. Queremos servir porque pensamos que vamos a ayudar a Dios a llegar al lugar donde Él me dijo que iba a llegar. Queremos servir para poder potenciar a lo mejor cosas que nosotros queremos, pero que no es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Claro. Porque aún el servir un vaso de agua tiene que ser algo que el Señor puso en nosotros y hacerlo con la mejor forma. Claro. Pero si eso no está haciendo con nosotros, si nos estamos desviando, si estamos mirando para el lado, si estamos sintiendo envidias, rencores, es porque realmente no lo estamos haciendo con el verdadero espíritu, que es agradar a Dios, y que es por lo que hablábamos recién, gratitud, amor y todas las otras cosas. Efectivamente, entonces qué importante entender que uno realmente cuando sirve tiene que hacerlo mirando al Señor y no más que al otro, porque efectivamente no siempre nos van a reconocer, no siempre van a ver lo que hacemos, pero si entendemos cuál es el foco, que es Cristo y que servimos al Señor, efectivamente nos vamos a evitar varias de estas heridas que de repente uno pueda salir ahí como dañado porque no me vieron, etcétera. Pastora, ¿cómo podríamos darnos cuenta que nuestros motivos son o no correctos al momento de servir? Yo creo que si primero lo disfruto. Si yo lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando, es porque lo estoy haciendo entendiendo de que lo hago para Dios. Y si lo puedo disfrutar, es porque, como decía, lo estoy haciendo para Dios, pero porque estoy en el lugar correcto. Ahora, lo segundo, creo que entender que no lo estamos haciendo con el corazón correcto es cuando empezamos como a luchar un poco con el que está al lado, como a pelear con él, como a ver que tenemos competencias dentro de la iglesia. Porque claro, podemos tener competencias, pero no el tipo de competencias que se tiene afuera, que si no hago esto me va a ganar el puesto, que si no... Porque la competencia nuestra no tiene que ver con lo que dice el mundo, tiene que ver con lo que yo mismo hago. Con mi propio yo interno, con hacerlo mejor y entender que a veces estamos compitiendo con hermanos, estamos compitiendo con personas, no es un corazón correcto. Claro, o sea que es importante eso, porque claro, uno a veces se tiende a comparar o a veces está uno buscando una posición o que un líder me mire y que me vea haciendo algo, efectivamente a lo mejor para alcanzar algo, entonces a lo mejor siempre es bueno como mirarse uno mismo y entender por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y que Dios lo ve, o sea, cuando empezamos con competencias terrenales es cuando nos olvidamos de que hay un juez justo y un Dios que todo lo ve, que me ve si estoy en el baño, que me ve si llegué yo y nadie más llegó, que me ve si siempre se vio el que limpió la silla, Él lo ve. Así y seguro no va a dejar pasar nada por alto. Así es. Y qué bueno saber eso, porque efectivamente Dios, a lo mejor en el momento no vemos algo, no sé, una retribución, pero Dios conoce nuestro corazón, nos está formando un carácter, nos está formando en varias cosas que también vamos a hacer en el futuro. Entonces es hermoso entender y poner, al final, tener las intenciones correctas al momento de servir. Bien, pastora, me gustaría que me comentara en particular sobre Mateo 25, 14, 30. Ahí habla justo de la parábola de los talentos. Una de las respuestas que habla en esa parte es sobre la multiplicación de los talentos y cuando decía, no, efectivamente los multiplicaste, eres un buen siervo y fiel. Entonces, me gustaría que me hablara de eso, de por qué significa ser un siervo fiel. Pero vamos a dejar esta pregunta lanzada por un ratito porque vamos a esperar y vamos a ir a una pausa y vamos a volver en unos segundos. Así que no se distraigan de nuestra sintonía, ya regresamos. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista.
Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Quisiera, antes de seguir avanzando con el tema que estamos viendo en el programa, recordarles que ustedes nos pueden seguir a través de varias redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, nos pueden buscar en Instagram y nos pueden buscar en YouTube, en todas partes como Unidos, un pueblo que conquista. En Facebook estamos transfiriendo en forma directa cada programa, cada día de 4 a 4 y media de la tarde. En Instagram estamos subiendo algunas cápsulas de programas ya emitidos, entonces mostramos la mejor parte de ese capítulo, que creo que es interesante recordar. Y también en YouTube pueden encontrar todos los capítulos que ya han sido emitidos durante el programa. Así que los dejo invitados para que nos puedan seguir en las distintas plataformas. Vamos a continuar entonces ahora con el tema que estamos hablando el día de hoy. Es sobre el servicio y por eso estamos hablando con la pastora Jo-Hyuk. Y dejé ahora, antes de hacer la pausa, una pregunta al aire. Dije, me gustaría que me hablara qué significa ser un siervo fiel, basándonos un poco en lo que se habla en la parábola de los talentos. Me gustaría que me pudiera comentar, pastora. La parábola de los talentos dice un buen siervo y fiel. Así es. ¿Cierto? Yo creo que lo que Dios quiere decir aquí, que no simplemente basta con ser buen siervo, no solo basta con hacer bien el trabajo, ni con llevarlo a cabo, sino que es muy necesario ser fiel. Ser fiel a lo que Dios nos pide, ser fiel a lo que nos comprometemos, ser fiel al trabajo que estamos haciendo, aunque no entendamos, a veces no entendemos que lo poco que hago a nuestra vista es tan importante para el servicio de la iglesia, que hay gente que está viendo nuestro trabajo, que hay gente que está viendo lo que hacemos. Y uno de los versículos que me recordaba, que incluso que está en la Biblia, es 1 Samuel 2:35, que él le dice al pueblo, voy a levantar un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Y eso me habla de que ser fiel a la iglesia, ser fiel a tu pastor, quiere decir que estamos siendo fiel a lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Claro. Y de ahí proviene la fidelidad de cumplir una labor, de llevar a cabo una labor que Él nos encomendó. Qué importante. Y efectivamente qué importante entender qué significa no ser solamente bueno, sino también ser fiel. Creo que es lo más importante. Sí. Pastora, me gustaría que también me comentara sobre la forma correcta de servir en una iglesia. La forma correcta de servir en una iglesia. Una de las formas de la que nosotros servimos, tenemos un equipo de servicio. Y Dios nos ha hablado mucho sobre eso. Y es la forma en la que servimos en la iglesia. Tenemos formas para servir. Y nos basamos en lo que habla en Abraham, que le habla a Abraham, que está en Génesis 18:20. Está Abraham ahí sentado, ¿cierto? Y es la parte que habla con los ángeles. Y tomamos esa forma para servir porque nos habla Abraham de que Él está ahí y no le importa quién va a servir. Él no sabía quién eran estos ángeles. Entonces viene y toma a estos ángeles y los hace pasar a su casa y los sirve como si nada, de cierta forma. Primero con prontitud. No se demora, no se pone a preguntar quién viene, quién no viene. Él simplemente sirve. La otra forma es que lo hace con lo mejor que tiene. Dice, trae el azúcar, mata al mejor cabrito, saca la mejor harina. No dice, oye, saca la carne que está ahí guardada, usa el pan que teníamos añejo. Sino que Él da para servir lo mejor que tiene. Y lo otro que lo hace con todo lo que tenía en su casa. A veces queremos servir solo con lo que hacemos, pero no queremos servir con lo que tenemos o con lo que podemos dar. Él dio todo lo que tenía en su casa y lo mejor que tenía. Creo que hoy esa sería la mejor forma de servir, con prontitud, con lo que tenemos, pero con lo mejor que tenemos de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Claro, qué importante, porque efectivamente uno de repente no se da por entero o no lo hace con la actitud correcta, entonces es importante lo que nos acaba de mencionar. Pastora, me gustaría que ahora nos comentara, porque sobre en particular el don del servicio. ¿Cuál es la diferencia entre que realmente a lo mejor todos estamos llamados a servir, pero cuál es la diferencia con una persona que tiene el don del servicio? Creo que por algo Dios lo hizo de esta forma, tener diversidad de dones. Porque si solo necesitáramos el don de servicio, todos tendríamos el don de servicio, ¿cierto? Pero es necesario los de maestros, todos los que habla el Señor. Ahora, ¿en qué consiste o cómo uno nota el que tiene el don de servicio? Yo digo, esa típica viejita o ese típico hermano que viene con el vasito de agua cuando nadie se preocupó y siempre usó el vasito de agua porque es lo que la gente como que más mira en menos.
traer un vasito de agua. Realmente creo que la persona que tiene el don del servicio se nota a legua, porque hace las cosas sin que nadie se las pida, ve dónde está la necesidad, la suple y está siempre preocupado de llevar a cabo esa labor. No la hace con pesar, no la hace y después dice, chuta, ¿por qué me tocó barrer? Sino que todo lo que hace, lo hace disfrutando porque es algo que viene incorporado en él. Es algo, como dice, que el Señor nos regaló, un don. Qué hermoso. Y pastora, yo sé que ahora mencionó algunas evidencias, pero me gustaría que pudiera profundizar en algunas evidencias porque a lo mejor varios tienen el don de servicio pero lo desconocen. ¿En qué se podrían fijar para saber si tienen este don? Que les gusta hacer las cosas, le gusta llevar a cabo el trabajo. No le cuesta, nosotros tenemos un hermano en la iglesia que le dicen el Mr. Músculo, porque él llega a la iglesia y se pone así los guantes, saca el cloro, saca las cosas y se pone a limpiar. Pero sabe que nunca se lo pedimos. Nunca alguien le dijo, oye, hermano, ¿sabes qué? Preocúpate del baño. Simplemente él ve, como decíamos recién, la necesidad y la suple y disfruta. Pero él está ahí presto, ves que va, lo hace. Las personas que tienen el don de servicio siempre están mirando qué pueden hacer, si una cortina se cayó, si la estufa no se prende. Están siempre buscando en qué hacer. No es necesario llamarlas. No es necesario que usted diga, oye, hermano, venga, ayúdeme aquí a orar. Ellos están atentos al minuto en el que se necesita una persona para servir. Esas son las personas que se nota que en ellos hay el don de servicio. Claro, y bueno, en particular, muchas personas que tienen don del servicio y en general todos los que tienen dones tienen estas habilidades en cierta área, pero también de repente hay algunos cuidados que deben tener porque, no sé, se preocupan demasiado, etcétera. Me gustaría que nos pudiera hablar sobre los cuidados que debiera tener una persona que tiene el don de servicio. Justamente estábamos hablando con la hermana que me acompañó a venir, que a veces tendemos tanto a servir o tenemos esto tan incorporado en nosotros que nos olvidamos, por ejemplo, de los hijos. Los llevamos a un resfriados, a un enfermo, los llevamos a los lugares y descuidamos un poco lo que es la familia por servir a otros, por servir a la iglesia o por servir a Dios. Si bien es muy necesario servir a Dios, y yo creo que Él siempre quiere todo de nosotros, no debemos descuidar las áreas importantes como la familia. No debemos descuidar, por ejemplo, la comunión o a la comunidad. Nos preocupamos tanto de servir que nos olvidamos del que está al lado. A veces quizás pasamos a llevar a gente por ir rápidamente, así como a servir. No, el pastor necesita algo, salgo corriendo. Entonces creo que debemos ser cuidadosos, debemos cuidar lo que Dios nos ha dado en todo orden, la familia, hijos, papá, noviazgo, no debemos descuidarlo y debemos estar siempre preocupados de los detalles que son, que corresponden a nosotros, a nuestra intimidad con Dios, buscar al Señor. No es más importante, el servicio, sino que el que hace el servicio. ¿Y cómo se hace el que sirve? De rodillas, buscando al Señor en la intimidad. Qué importante eso que acaba de mencionar, pastora, porque efectivamente muchas veces, y lo he visto en varios ministerios y a veces he visto hasta predicaciones en grandes iglesias, que a veces muchas personas que tienen el don de servicio se preocupan tanto del hacer, que, y claro, empiezo a dejar un poco de lado la intimidad. Y claro, y después obviamente viene el cansancio extremo, Dios nos va renovando a lo mejor las fuerzas que podían haber sido. Es súper importante, o sea, preocuparnos de nosotros mismos, pero no solamente nosotros mismos con nuestra familia, dedicarle los tiempos, sino de nuestra relación con Dios. No vivir, y creo que el mayor ejemplo de eso es Marta. Marta sin duda tenía un don de servicio, pero Marta se afanó en servir, en limpiar. Ahora yo pienso, Jesús pasaba con Lázaro y María, ¿cierto? Debe estar ahí porque le encantaba el servicio que hacía Marta. Se nos habla tan poco de eso, pero estoy segura que Jesús podría decir, oye, Marta me atendía tan bien que me encantaba estar con ella. Me traía cosas ricas, me limpiaba los pies, limpiaba la casa. Estoy parafraseando, así como contando una historia que yo me hago. Pero también Marta descuidó lo que era estar en comunión con Jesús, que quizás Jesús quería llegar a su casa y quería que estuviera todo rico, pero también quería escucharla, quería, Marta, ¿cómo estás? Marta, ¿qué estás viviendo? Porque eso es lo que Jesús quiere. Quiere nuestro servicio, lo agradece, pero más que todo, quiere pasar tiempo con nosotros. Así es. Entonces, qué importante. Entonces, una de las cosas de los cuidados que debemos tener, si uno se identifica que tiene el don de servicio, repasando, como usted bien nos dijo, el tema de preocuparse de uno mismo,
pero preocuparse en nuestra vida espiritual y también familiar, no dejarnos de preocupar, porque incluso a veces hasta uno se descuida incluso de su propia salud por el tema del servir. Aprender a decir que no. O el aprender a decir que no. Y muchas veces eso es una de las cosas que cuesta a las personas que sirven. Así es. Y se llenan de tareas y la verdad hasta que colapsan. Sí, así que es importante. Pastora, me gustaría que usted nos pudiera decir algunas redes de contacto o formas que si alguien quisiera hablar con usted, ¿cómo se podrían comunicar? Son pocas, la verdad, no me gusta mucho la tecnología, pero tengo el típico Facebook que me encuentran por Juque, el correo que es igual, pero es Juque, que es difícil, quizá lo deletreo es JHUCKE. Ese es mi apellido, Juque, @gmail.com. Y el Instagram, que lo tengo con un nombre un poco más seudónimo, que es Amala-Deux, DOUX. Bueno, ese es el Instagram, Amala Deux. Lo bueno es que de todas maneras todas esas redes sociales están reforzadas en la gráfica del programa, así que las personas que lo están viendo pueden ahí tomar nota, y si no ahora no están y están escuchando por la radio, lo pueden repasar después directamente en el Facebook de Unidos Un Pueblo que Conquista. Y también me gustaría que pudiera compartir las redes sociales de su ministerio. Sí, el ministerio que hace poquito formamos ahí con mi esposo, el pastor Eric, es en Facebook y en Instagram lo encuentra igual, Ministerios Cambio, así, lo encuentran por ese nombre, lo buscan y les va a aparecer de inmediato, que es nuestra iglesia. Perfecto. Pastora, para finalizar me gustaría que pudiera dar un mensaje a las personas que sintonizan este programa. Ok, hablando del servicio, la verdad quiero decirles que aunque hoy nadie ve lo que hace, nadie ve el esfuerzo que estás poniendo, lo que Dios te encomendó, hay alguien que siempre lo ve. No luches contra nadie, no luches contra hermanos, no luches contra tus pastores, porque en su tiempo, en su momento, el Señor lo va a hacer. Tiene la capacidad de volcar todo de una forma que ni se lo imaginan, simplemente si ve que hay un servicio de corazón y dispuesto para Él. Qué importante poder mencionar que podamos servir en nuestras iglesias. Así es. Así que muchas gracias, Gracias pastora. a ustedes por la invitación, por poder conversar y por poder hablar de esto que el Señor siempre nos ha puesto, que es servir antes que todo. Así gracias. Y bueno, a las personas que sintonizan el programa el día de hoy, les recuerdo que hay un concurso. Este mes, y todos los meses, siempre hacemos sorteos de libros. Lo único que tienen que hacer, y de hecho siempre a la mitad del programa sale el spot de qué libros estamos sorteando, ustedes tienen que ingresar, buscarnos en Unidos Un Pueblo que Conquista en Facebook. La primera publicación que aparece en Facebook es sobre el concurso. Ahí dice todos los pasos que tienen que cumplir. Hay que llenar un formulario, le va a tomar un par de minutos y ya va a estar participando por uno de esos libros. Así que les dejo cordialmente invitados a participar por alguno de estos libros. Este mes incluso está Los Generales de Dios, me parece. Bueno, hay varios libros de estudio, etcétera. Así que a participar. Y les voy a agradecer a todas las personas que estuvieron en la sintonía el día de hoy. Muchas gracias por escuchar una vez más nuestro programa y les dejamos invitados para que los siguientes días puedan vernos aquí en Unidos Un Pueblo que Conquista, recuerden, de 4 a 4:30 de la tarde. Así que les esperamos. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación. Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno. De lunes a viernes, de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.